Bien, como les decía, estoy con la senadora María Eugenia Estenssoro de la Coalición Cívica, el senador Ernesto Sanz, presidente del bloque de senadores radicales, y el senador Rubén Giustiniani del Partido Socialista. En primer lugar, ¿va a haber algún planteo de la oposición sobre la votación en diputados? Porque si primero se dijo que sí y después eso se... Bueno, lo estamos analizando y hemos tenido el fin de semana una discusión bastante profunda para saber si efectivamente Diputados aprobó una ley o solamente tenemos un dictamen que, porque no alcanzó la mayoría de votos suficiente, todavía no se ha convertido en ley. Esa es una discusión donde no tenemos las mismas posiciones, pero lo hemos evaluado y lo que sí es real, Joaquín, es que la sesión del miércoles en Diputados fue escandalosa. Donde, por ejemplo, Tata Quirós, dirigente de la Coalición Cívica del ARI, figuraba votando a favor del blanqueo, cosa que no hizo. Norma Morandini a los gritos tuvo que decir que por favor le dejaran votar electrónicamente, junto con otros 20 diputados que no podían votar. Así que hubo toda una situación muy irregular que hasta que realmente muestra cómo se ha forzado una situación para conseguir la aprobación de un proyecto que nosotros cuestionamos de que esté aprobado. En el caso de ustedes tres, que son los tres representantes de partidos opositores, ¿cómo van a votar en este caso particular, tanto en la ley en general como en el artículo de la repartición de capitales, que me parece que es el más polémico, ¿no? No, bueno, no cabe ninguna duda que los tres coincidimos en que esta es una muy mala ley. Solamente hay un aspecto de la ley que es el tema laboral, que si se hubiera sacado de la ley se nos hubiera permitido discutirlo, incluso mejorarlo, enriquecerlo, pero digamos va en el sentido de el blanqueo de los trabajadores en negro o informales, pero lo de la moratoria y lo del blanqueo es una cosa horrible desde todo punto de vista, desde el punto de vista jurídico. La moratoria rompe con muchos años de esfuerzo para construir una cultura tributaria, y lo del blanqueo es la apertura de puertas para que la Argentina sea un paraíso fiscal de dinero ilícito, así de simple y así de claro. Sí, comparto que el blanqueo, de alguna manera, en un contexto además del país donde la droga crece, donde se confiscan día a día más cantidad de droga, los tres delitos más deleznablemente rentables en estos tiempos de la globalización son el tráfico de armas, el tráfico de personas y el tráfico de drogas. Y esos tres delitos están vinculados permanentemente a los paraísos fiscales, al dinero ilícito, al blanqueo de capitales, de dinero, y abrir esta puerta en la República Argentina es verdaderamente peligroso. Por eso yo creo que hay un escenario abierto para el día miércoles en el Senado. Pienso que hay senadores del oficialismo a acompañar una idea tan disparatada y que bueno, que sería positivo que esto no prospere, ¿no? Sí, nosotros vamos a rechazar de plano esta ley, y en diputados se intentó que se separara el capítulo del blanqueo de trabajadores en negro, pero obviamente la ley se hubiera caído, porque es una especie de premio consuelo para votar todo lo demás. Le iba a ser muy difícil al oficialismo mantener este proyecto si se separaban, como pidieron muchos diputados de la oposición, de que se separara para poder votar esa parte de la ley. Y así que evidentemente este no es un proyecto de ley anticrisis, eso es un eufemismo. Esto es un proyecto de ley pro-crisis. ¿Por qué pro-crisis? Porque genera más desconfianza. Entonces no va a reducir la crisis económica ni política. La Argentina hoy está viviendo una crisis de naturaleza política, porque la presidenta viene perdiendo apoyo y legitimidad, y el gobierno en su conjunto, desde el conflicto con el campo, y no se ha podido recuperar, lo cual a un año, recién ha cumplido un año la semana pasada en el poder. Eso es muy delicado, y esto se ha sumado a la crisis económica que empezó ya a fines del año pasado, cuando la inflación estaba muy alta, había menos creación de empleo, ahora ya tenemos caída en la recaudación. Bueno, hay un montón de cosas que este tipo de medidas y sanciones, como el otro día en diputados, y lo que se puede llegar a pasar esta semana en el Senado, eso genera más desconfianza. Por eso se han fugado 20.000 millones
de dólares del sistema argentino, y no van a venir, porque la gente que está sacando el dinero porque no tiene confianza ni en el gobierno ni en la situación de la Argentina, y no se están fugando al capitalismo que ahora está en la debacle del capitalismo. Están comprando bonos del Tesoro de Estados Unidos, dólares, no están comprando pesos argentinos, ¿sí? Entonces creo que tenemos que empezar a ver la realidad, y este gobierno sigue encerrado en su burbuja. ¿Coincide, senador, en que hay más desconfianza, en que el problema es la desconfianza? Totalmente. El gobierno rompió el lazo más profundo que cualquier gobierno, este y cualquiera, tiene con una sociedad, que es la confianza, y lo rompió en el conflicto con el campo. Cuando la gente empezó a ver a un gobierno, que nosotros lo veíamos desde hace rato, pero la sociedad empezó a visorar a un gobierno intolerante, un gobierno que no tiene límites, que no tiene escrúpulos, que tiene un proyecto de acumulación de poder político y económico que no tiene ningún límite, y cuando la sociedad vio esto, se rompió ese vínculo de confianza. Eso fue lo del campo. Y a partir de ahí, todo lo que ha hecho el gobierno, lo ha hecho tratando de recuperar el vínculo ese no se recupera. Yo creo personalmente que no se recupera más, por más que el gobierno cada 48 horas esté sacando un plan, un plancito o un megaplan. Estas cosas no se recuperan con esto. Yo tengo todavía, resuenan en mí las palabras que le escuché decir a Ricardo Lagos hace un mes y medio acá en el coloquio de IDEA. Los factores extraeconómicos tienen mucha más incidencia en la economía que las propias variables de la economía. Y este gobierno se olvidó de todos los factores extraeconómicos, que es seriedad, responsabilidad, apego por las instituciones, por la división de poderes, todas estas cosas, ¿no? Estas dos leyes tienen un fuerte contenido inmoral. Por la moratoria se le está diciendo a la sociedad que acá en la Argentina se premia al incumplidor en vez de al cumplidor, y por el blanqueo se está diciendo que en la Argentina todo aquel que tiene dinero sucio o ilícito lo puede traer, que aquí no se le va a preguntar de dónde viene. Senador, ustedes de Santa Fe y los dos senadores han hecho referencia a la situación del campo. ¿Es tan mala la situación del campo en Santa Fe? Sí, es una no de las principales campo, provincias productoras de... Sí, sí. Hay un freno y un parate de la economía muy fuerte que se da en distintos aspectos. En el campo, en una cuestión fundamental, que es la baja del precio de los commodities, hoy el precio de la soja, el precio del girasol, el precio del maíz, pero además este freno de la economía ha producido también un parate en toda la industria vinculada también al campo, es decir, la fábrica de cosechadora de implementos agrícolas, centenares de pequeñas y medianas empresas industriales metalúrgicas que ya nos dicen que pasaron a marzo, es decir, ya bajaron las persianas, dieron vacaciones y pasaron a marzo a ver qué pasa en marzo del 2009. Y el caso de la General Motors, es decir, fábricas donde producto de la crisis internacional, con decisiones que se toman en Estados Unidos, bueno, tuvo que actuar el Ministerio de Trabajo de la provincia, del gobierno provincial, para parar una ola de despidos que ya se presentaba en el horizonte. Es decir, hay una concatenación de lo que... ¿Pero hubo un acuerdo, senador, o no? Porque primero se habló de un acuerdo, después no se firmó, parece, un acuerdo entre el sindicato y la empresa. Todavía está abierto el problema. Hubo una conciliación planteada por el gobierno de la provincia de Santa Fe y una conciliación posterior planteada por el Ministerio de Trabajo de la Nación. O sea que todavía hay abierta una negociación en donde hay una propuesta de no producir despidos y a través de suspensiones hasta el año que viene poder tirar la pelota para adelante. Pero convengamos, el problema fundamental de la pregunta que usted hacía al principio es que se produjo un freno a la economía en un momento, había un dinamismo muy importante, y que ese freno de la economía ahora golpea la crisis internacional. Entonces el chacarero está como frenado, porque el que tiene algo para vender ya no lo vende tampoco porque el precio está bajo, y todo esto se nota y mucho en las ciudades importantes de la provincia. Es decir, hay un parate en la construcción, hay un parate en la actividad comercial. Por eso hay que tomar nota de la crisis que golpeó las puertas para quedarse, y que las medidas no tienen que ser una carrera de anuncios, sino que tienen que ir a recomponer
una actividad de consumo de la sociedad que está muy retraída y no quiere consumir con mucho temor a cómo lo va a golpear la crisis.